¿Alguien le quiere proponer? Dijimos que es la obra movida, la obra restauradora que el Espíritu Santo realiza en forma completa en la vida de un creyente. Obviamente que el creyente que así lo requiere o que lo reconoce. Entonces, al hablar de sanidad integral dijimos que es una obra restauradora que el Espíritu Santo realiza en forma completa en la vida de un creyente. Eso es sanidad integral como una definición básica. Eso que se la aprenda, no tienen que estar balbuceándola, sino realmente aplicándola bien, teniendo el concepto claro, porque justamente es lo que estamos haciendo. Así que en esta sanidad integral, nosotros solamente somos instrumentos para que el Espíritu realice la obra restauradora. No somos los que hacemos la restauración, sino solamente somos los instrumentos para que el Espíritu realice la obra restauradora en forma completa. Dijimos que hay 4 áreas definidas de acción. ¿Cuáles son, Gio? Las 4 áreas definidas de acción de la sanidad integral. ¿No? Física, espiritual, emocional y mental. Emocional y mental. Entonces, de forma general, abordamos que son las 4 grandes áreas de acción de la sanidad integral. Buscamos que el Espíritu Santo esté obrando de forma integral, por eso es integral, en esas grandes 4 áreas de nuestra vida humana, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Y después hablamos sobre la promesa de la sanidad integral, ¿se acuerdan? Un versículo, Josué, que te acuerdes de la promesa de sanidad divina. ¿No? Ok. Va ganando la ignorancia, ahorita en lo que vamos iniciando. Chucho, un versículo. Lucas 4, 16 al 18. No de la promesa de sanidad integral. Ah, ok. Esa ya es de la misión del reino, ¿no? Bueno, de la promesa de sanidad tienes razón. Salmos 147.3, de hecho lo posteé para que se haga más fácil aprenderse. Salmos Ya, 47. con eso no se los aprenden, ya están en otro nivel ustedes, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, Salmo 147.3, ¿no? 147.3. Es un salmo muy claro, muy contundente al respecto. Dice que Él va a a los quebrantados del a los quebrantados del corazón y les venda sus heridas. Es una promesa de sanidad. Cuando oramos, cuando estamos ministrando a personas, tenemos que tener eso muy claro en el corazón, que Dios es el más interesado en sanar a los quebrantados del corazón. Otro versículo por ahí. Amén. Jeremías 33:6. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, ¿no? Dice la palabra. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de ¿qué más? Y de verdad. En algunas versiones dice seguridad, y bueno, van cambiando las versiones, pero básicamente es otra vez una promesa de sanidad. La idea es que esos 4 versículos que usamos, no quise abundar más justamente por ello, es que los tengamos bien presentes y por lo menos los grabemos 4. ¿Para ustedes creen que nuestro cerebro puede grabar 4 versículos? Sí. ¿Tenemos esa capacidad o no? Sí. Bueno, entonces, que no se diga más, ¿no? Que no le digan, que no le cuenten. 4 versículos son nada para nuestra capacidad intelectual. Así que la idea es que esos 4 no los aprendamos, no solamente son ahí de adorno, La idea es que los abordamos para que los tengamos memorizados con respecto a la sanidad. Son por lo menos 4 versículos que tenemos que tener bien claros con respecto a la sanidad. Así que desde el Antiguo Testamento hay un sesgo claro donde Dios promete traer sanidad a su pueblo.
Así que es muy claro, entonces muy evidente cómo Dios quería o quiere sanar. Muy bien, pues no vamos muy bien en este repaso, ¿eh? ¿Qué dijimos acerca de la sanidad integral y la misión del reino, Raulito? Sanidad integral y sanidad del reino. Y la misión del reino, sanidad integral y la misión del reino. Raulito. Sí, que estos van tomadas de la mano, o sea, la misión del reino es pues, la misión de la sanidad que hace Dios a través de su obra. Perfecto. En la vida de uno. Gracias, Sí. excelente. Ahí sí dijimos entonces la cita de Lucas 4. Sí. Hablamos de que Jesús lo que hace es hacer una declaración de su misión en Lucas 4, 18, 19. Sí. Y vimos cómo está tan claro, cómo esos dos versículos definen todo lo que Jesús va a hacer. Y todo ello implica sanidad integral. Sanidad al cuerpo, sanidad al corazón, sanidad espiritual, sanidad mental, ¿no? Así que, de hecho, les expliqué por qué cuando Jesús habla de los pobres, les habla de dar buenas nuevas. Y les explicaba que eso tiene que ver con la sanidad mental, que a los pobres no les da otra cosa, sino les restaura la mentalidad. Y la mentalidad se restaura con el Evangelio o con los conceptos del reino. Así que cuando la pobreza, les explicaba, es algo tan interesante porque la pobreza tiene que ver, antes que otra cosa, con una cuestión mental, conceptos mentales, ¿no? De hecho, hablamos también de Juan 8:32, espero que todos ya lo estemos aprendiendo. Conoceréis la verdad y la verdad os Y la hará verdad os libres. hará libres. Hablamos de esta libertad que es conceptual, que tiene que ver con los conceptos que creemos, con los conceptos obviamente que vamos conociendo. Y de esta manera entonces hablamos de cómo la sanidad integral está bien clarificada en la declaración de misión que Jesús hace de sí mismo en Lucas capítulo 4. Así es que no era una opción para Jesús, sino como lo ve algo esencial de su misión mesiánica. Meta, ¿no? La meta de la proclamación. Muy bien. Ok, les pido que las siguientes semanas estemos repasando con mayor diligencia los apuntes o las notas, porque vamos a estar así al azar expresando lo que vemos, ¿no? Sí. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la constitución integral del ser humano. Para poder llevar sanidad integral, primero tenemos que comprender cómo es que el ser humano está integrado o está constituido. Así que este punto o este inciso que vemos se llama la constitución integral del ser humano. Eso es muy importante porque una de las razones fundamentales por las cuales la Iglesia falló y sigue fallando en su misión integral se debe al hecho de haber tenido una visión dualista o alterada de la naturaleza humana. Tan solo una visión dualista o una visión alterada de la naturaleza humana te cambia todo tu acción o todo tu plan de acción o tus pasos para ejecutar. Ese es un gran principio, pero la visión que tú tengas acerca del ser humano va a determinar la manera en que tú intervienes con él o cómo actúas con él. Y así es entonces con respecto a la naturaleza humana. Entonces, durante siglos, en el seno de la Iglesia, se enseñó que el hombre estaba constituido por 1, 2 o 3 elementos vitales. Así que por siglos la Iglesia creía que esto era parte de su vida o de su realidad. A esas concepciones se les identificó como monocotomía, como dicotomía y tricotomía respectivamente.
Así que hubo tres concepciones que durante siglos se enseñó en el seno de la iglesia acerca de la constitución humana. ¿Puedo repetir? Uno era la monocotomía, otro era la dicotomía y otro es la tricotomía. Ajá. Entonces, esas concepciones se enseñaron ampliamente en la iglesia durante siglos. ¿Y qué? Dicotomía. Gracias. Dicotomía. Entonces había la monocotomía, la dicotomía y la dicotomía. Durante siglos en el seno de la iglesia se creía que el ser humano podía ser o estar constituido por algunas de estas concepciones doctrinales o filosóficas. La monocotomía hace énfasis en que el hombre está constituido en una sola sustancia. Eso es lo que dice la monocotomía, que el hombre está constituido en una sola sustancia. Mono significa único o solo uno. Y dinero o dicotomía es par. La dicotomía habla de que hay dos sustancias o partes, y la dicotomía dice que hay tres sustancias o elementos que conforman la naturaleza humana. Ajá. ¿Sí lo vemos ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Entonces, eso se enseñó durante siglos en el seno de la iglesia, que el hombre estaba constituido por una, dos o tres elementos vitales o sustancias, y que evidentemente era la manera en que el hombre se movía. Esto tiene mucha importancia. Justamente es fundamental. Buenas noches. Es una parte fundamental, porque la parte de cómo vamos a ministrar a la gente, cuál va a ser la manera en que vamos a abordar los aspectos emocionales, espirituales o mentales. Y obviamente de esto se define mucho lo que vamos a entender posteriormente acerca de la vida espiritual de una persona. Entonces, esa es la tendencia que sigue hasta nuestro día. La iglesia sigue predicando, o algún sector, que hay monocotomía, o que hay dicotomía, o que hay tricotomía. Pues esos son pensamientos griegos, ¿verdad? Tienen una influencia griega, los tres, totalmente. Sobre todo la tricotomía es una fusilada platónica, pero los tres tienen una influencia griega. Entonces, el detalle con esos elementos es que ellos